Ok, vamos a hablar el día de hoy del tema de antígenos. Yo soy la doctora Yabese Cuenájara, alergólogo, inmunólogo clínica. Como introducción, recuerden que la respuesta inmune adaptativa se produce como consecuencia de la exposición a moléculas extrañas. Entonces, mi respuesta inmune adaptativa va a tener dos células principales, tanto mi célula B como mi célula T, y esta célula B y T tienen que ser capaces de reconocer a lo extraño. Y bueno, vamos a ver que hay sustancias inmunogénicas, que son sustancias que me van a inducir una respuesta inmune adaptativa, y voy a tener un antígeno, que es una molécula de procedencia exógena o endógena que resulta extraña al organismo. Entonces, este antígeno puede ser reconocido tanto por las células B mediante el anticuerpo o las células T mediante su receptor de células T. Ojo, esto es importante. Todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. O sea, no porque sea una molécula extraña me va a generar una respuesta inmune. Y vamos a esto. Por ejemplo, un apteno es un compuesto incapaz por sí mismo de inducir una respuesta inmune. Entonces aquí yo tengo, es una molécula extraña, pero esta no es capaz de generarme una respuesta. Pero cuando este apteno se une a una molécula portadora o transportadora o acarreadora, entonces ya se vuelve en una sustancia inmunogénica, y entonces ya me puede generar una respuesta inmune adaptativa. Se dice que los aptenos tienen que tener un bajo peso molecular, por lo general inferior a 4000 daltones. Entonces, un antígeno es una toxina o una sustancia extraña, la cual va a inducir una respuesta inmune en el cuerpo, especialmente con producción de anticuerpos o receptores de linfocitos T, ¿no? Son moléculas complejas o completas, pueden unirse al complejo mayor histocompatibilidad, pueden unirse directamente a anticuerpos y pueden desencadenar una respuesta por sí mismas. Los aptenos, entonces, son moléculas pequeñas que cuando se combinan con una gran molécula acarreadora como una proteína, pueden producir la actividad de los anticuerpos. Habitualmente son antígenos incompletos, pueden no unirse al complejo mayor histocompatibilidad, no se unen a anticuerpos y por sí mismas no desarrollan o no generan una respuesta inmune. También vamos a ver qué es un superantígeno. El superantígeno es una sustancia de origen viral o bacteriano que tiene la propiedad de unir por fuera tanto moléculas complejo mayor histocompatibilidad tipo 2 como al receptor de la célula T. Habitualmente, recuerden, mi célula T tiene que reconocer al péptido o al antígeno que se me está presentando mediante el receptor de complejo mayor histocompatibilidad, y entonces de esa manera mi célula se activa de manera monoclonal y va a haber una respuesta inmune específica contra el epítope del virus. Cuando esta sustancia, el superantígeno, me une tanto a mi célula presentadora como a mi célula T, esta va a generar más bien una activación policlonal y me va a generar una actividad antiviral débil y no específica para el virus.
Aquí dice que actúa como una unión entre las dos, tanto el complejo mayor de histocompatibilidad como el receptor de células T, y va a activar aproximadamente a un 30% de los linfocitos, en tanto que un antígeno convencional que hace todo el proceso de activación, pues únicamente va a activar al 0.001% de estas células. Una vez que se hace esta activación, entonces mediante el superantígeno se puede inducir una liberación masiva de citocinas que me puede causar una respuesta inflamatoria severa, ¿no? Entonces aquí tenemos que tenemos nuestro superantígeno, puede ser ya sea viral, en este caso es bacteriano, se une al receptor, me activa a mis linfocitos T que me van a generar una respuesta inflamatoria. Y bueno, la característica de los antígenos para que sean inmunogénicas son cinco. Son cinco características principales. Uno, ser extrañas. Recuerden que nuestro organismo o nuestro cuerpo normalmente no va a responder frente a lo propio. Por lo tanto, esta es la primera condición para que un compuesto sea inmunogénico. Cuanto más extraño sea la sustancia de nuestro organismo, mayor será su inmunogenicidad. La segunda característica va a ser su peso, debe tener un peso molecular alto. Las sustancias necesitan un peso molecular mínimo para ser inmunogénicas de 5 a 6 kilodaltones, que se considera el peso mínimo para que sea inmunogénico, y obviamente esto se va a favorecer con el aumento del peso molecular. La tercera característica es la complejidad química. Toda sustancia inmunogénica debe tener una complejidad química mínima. Tanto un aumento en la complejidad de esta complejidad mínima es directamente proporcional al aumento de la inmunogenicidad. Entre más compleja sea esta molécula, mucho más la inmunogenicidad que tendrá en la respuesta inmunológica. La estructura. La mayoría de los inmunógenos son proteínas y la respuesta adaptativa reconoce muchos caracteres estructurales de estos compuestos. Recuerden, las proteínas pueden tener estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, y entre más compleja es mucho más inmunogénica. Y la quinta característica es que la sustancia puede degradar a péptidos que interaccionen con las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, esto es importante sobre todo para los antígenos que van a interaccionar con las células T, debido a que tienen que ser capaces de unirse a la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad que se expresa en las células presentadoras de antígenos. Recuerden que estas células primero van a degradar mediante enzimas a los antígenos, los van a estar procesando, luego esos antígenos se van a unir en fragmentos sobre el complejo mayor de histocompatibilidad para poder enseñárselo o mostrárselo, o sobre todo ponerse en la superficie de estas células y después presentárselo a las células T. Complejidad inmunogénica. Como mencionamos, las proteínas son las que tienen son mucho más, su forma estructural es mucho más compleja y por lo tanto me van a dar antigenicidad. Los segundos son los hidratos de carbono, pueden ser los polisacáridos,
Entonces, también me van a generar una respuesta inmunogénica. Pueden ser tanto externos por microorganismos o por nuestra misma, como también como parte de nuestra respuesta a antígenos sanguíneos del sistema ABO, gracias a que ellos tienen polisacáridos en la superficie de los glóbulos rojos. Otra menos frecuente son los lípidos, y los que tienen menor antigenicidad y menor complejidad química son los ácidos nucleicos, que no son muy inmunogénicos. Sin embargo, sí se ha visto que cuando se unen a proteínas portadoras, pues me pueden generar, por ejemplo, anticuerpos anti-DNA en enfermedades autoinmunes. Y bueno, antigenicidad y sitio de unión del antígeno. La respuesta inmune va a generar anticuerpos o linfocitos que van a reaccionar específicamente con algunas porciones del antígeno, a la que vamos a denominar epítopo. Entonces, el área donde se une ya sea al receptor de célula T o al linfocito B, se llama epítopo. Entonces, por ejemplo, esto es un antígeno. Este antígeno puede tener varios epítopos. En este caso, por ejemplo, es uno rojo, otro verde, otro azul, uno amarillo. Entonces, un antígeno puede tener muchos sitios de donde se pueda unir el receptor de las células B o T. Entonces dice que un epítopo o determinante antigénico es el sitio o porción inmunodominante de un antígeno, a través de la cual se une un anticuerpo o un receptor de linfocitos T. La valencia del antígeno va a ser el número de epítopos que contiene este antígeno. Y el sitio de unión de un anticuerpo o del receptor de un linfocito al epítopo representa una estructura única que es complementaria al mismo. Entonces, debe de embonar específicamente la parte del anticuerpo del receptor con el epítopo. Entonces, bueno, ya vimos que hay una valencia, que es el número de determinantes dentro de una molécula antigénica. Entonces, la valencia puede tener un total, que es el número de determinantes antigénicos presentes, tanto los expuestos, como en esta parte, como ocultos. Ya vamos a ver que hay determinantes ocultos. Y el funcional, que es el número de determinantes antigénicos expuestos. Entonces, por ejemplo, si dijéramos, nuestro antígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 determinantes antigénicos funcionales, y a lo mejor tiene 3 ocultos. Entonces tiene 9 determinantes esa molécula antigénica. Entonces, ¿para qué me sirve? Para que si yo solo tengo un anticuerpo contra esta molécula, por ejemplo la molécula morada, pues y solo es uno entre 100 moléculas, pues la capacidad que va a tener mi sistema inmunológico para detectarla pues va a ser muy baja, a comparación de si tiene muchas maneras de unirse a ese antígeno, la probabilidad de erradicarlo de manera eficiente va a ser mayor. Epítopo estimulará a una clona diferente del linfocito B. Un epítopo secuencial para linfocitos B está formado en general por 4 a 6 aminoácidos. En caso de un epítopo de linfocitos T, estos reconocen epítopos secuenciales de tamaño variable.
Los linfocitos T citotóxicos van a reconocer péptidos de 7 a 9 aminoácidos y los linfocitos T cooperadores van a reconocer de 12 a 20 aminoácidos. Entonces, esto es importante. ¿Y qué es el parátopo? El parátopo, cuando un anticuerpo reacciona con su antígeno, la interacción que se efectúa exclusivamente en el sitio activo del anticuerpo o parátopo, entonces es esta, es donde se une lo que embone, digamos, con el epítopo. El parátopo es el sitio de unión del anticuerpo al antígeno localizado tanto en la región variable de la cadena pesada y ligera que sirve para la unión específica de un determinante antigénico. Entonces, solo para recordar, el antígeno va a tener epítopos y el parátopo es la manera en que van a unirse o van a encajar, digamos, esos epítopos, y tanto en la cadena pesada como en la cadena ligera, o en caso del linfocito B, o dependiendo de la estructura del receptor del linfocito T. Los epítopos se clasifican de la siguiente manera. Pueden ser secuenciales o continuos, ocultos, inmunodominantes, conformacionales o discontinuos o neoantígenos. Entonces, un antígeno lineal está formado por secuencias de aminoácidos continuos o contiguos. Entonces, por ejemplo, mi anticuerpo me va a detectar el 3, el 4 y el 5, el 17 y el 18. Entonces, de esta manera es el lineal. Pero el conformacional está constituido por secuencias de aminoácidos continuos o discontinuos y distantes, que se aproximan entre sí debido al plegamiento o conformación tridimensional del antígeno. Entonces, aquí digamos que es una madeja y yo solo estoy detectando la parte externa. Pero cuando esa madeja yo la estiro o la desdoblo, entonces voy a ver que este antígeno 2 me estaba detectando el 9, el 17 y el 18. Pero cuando yo lo estiro, pues el 9 está hasta acá y el 17 y el 18 pues en su sitio. Y así no puede ser reconocido. Entonces, por eso es conformacional. Los inmunodominantes, los epítopos ocultos, estos no se encuentran accesibles o solo funcionan como tal cuando el antígeno, generalmente una proteína, sufre un cambio en su estructura tridimensional, es decir, un cambio conformacional. Habitualmente se debe a una desnaturalización. Entonces aquí vemos como digamos, esta es la bola de la madeja de mi antígeno. Estos son los lineales, estos son los conformacionales. Cuando yo los estiro, pues no me pueden generar una respuesta. Los lineales sí y los ocultos pues no estaban, excepto cuando hay una desnaturalización de esta proteína, entonces se exponen, ¿no? Y de esa manera pues los puedo detectar. Los epítopos inmunodominantes son aquellos reconocidos por la mayoría de los individuos inmunizados con un inmunógeno que contiene varios epítopos. Los epítopos conformacionales o discontinuos, no, ahí me equivoqué.
Y bueno, los neoantígenos son originados por modificaciones covalentes, tanto por fosforilaciones o proteólisis del antígeno original. Entonces aquí vemos cómo está el epítope nuevo. El lineal, que cuando se desdobla aún así lo sigo detectando, y aquí el conformacional, que ya lo habíamos visto, que por más una vez que se desdoble, pues ya no voy a reconocer. La naturaleza de los enlaces formados entre antígenos y anticuerpos, bueno, la unión de esta interacción, o sea, la manera en que se van a unir un antígeno con un anticuerpo o con un anticuerpo es mediante una interacción no covalente reversible. Entonces, cuando nuestro antígeno, por ejemplo, tiene un buen ajuste con el receptor, entonces me va a generar una unión de alta afinidad, una unión fuerte. Cuando el ajuste es deficiente, da una unión baja, de baja afinidad o débil. O cuando no hay ningún ajuste, no resulta en ninguna unión. Y esto nos va a generar lo que es afinidad y avidez. La fuerza de interacción antígeno-anticuerpo se conoce como afinidad de esa unión y es debida a la suma de todas las fuerzas de atracción y repulsión implicadas en esa interacción. Entonces, por ejemplo, ¿qué es esto, no? Aquí hay una buena afinidad. Y la fuerza de unión antígeno-anticuerpo multivalentes se conoce como avidez. Entonces aquí es gracias a la unión de varias valencias, digamos, para la unión. Entonces, por ejemplo, la inmunoglobulina M tiene una gran avidez, porque tiene mucha capacidad de unirse, pero a lo mejor la fuerza no es la adecuada. Y bueno, la unión del anticuerpo y el antígeno se lleva a cabo por múltiples contactos, como dijimos ya, no covalentes, que dependen en gran medida de la distancia de los grupos que interaccionan entre el propio antígeno y distintos aminoácidos del sitio de unión del anticuerpo. Estas uniones, enumerándolas de la más débil a la más fuerte, son los puentes de hidrógeno, las interacciones electrostáticas y las fuerzas de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. Entonces estas son las que más generan una unión entre antígeno y anticuerpo. Y en este momento terminamos todo lo que es un antígeno.